Hay secretos que destruyen familias enteras, y mi esposo guardaba el peor de todos en la cajuela de su carro. Hola, mis queridos. Mi nombre es Ellen. Tengo 75 años. Y hoy les voy a contar la historia más dolorosa de mi vida. Una historia que me partió en dos, que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre el amor, sobre la familia, sobre la confianza. Pero también les voy a contar cómo me levanté de ese suelo, cómo encontré fuerza donde ya no quedaba ninguna, y cómo transformé la mayor traición en mi mayor victoria. Antes de empezar, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si están disfrutando el video, dejen un like ahí abajo. Ayuda mucho para que más personas puedan escuchar historias como la mía. Suscríbanse al canal también, porque estoy segura de que se van a identificar con mucho de lo que tengo para compartir. Y díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Quiero saber si hay gente de todos lados escuchándome. Adelante, comenten. Ok, los leo todos. Ahora, vamos. Esta historia comienza en 1967. Tenía 26 años en ese entonces. Era una mujer joven, llena de sueños, llena de esperanza. Me había casado a los 18 con Robert, un hombre que conocí en un evento social de la iglesia. Él tenía 22 años, era guapo, tenía esa manera de hombre trabajador. Serio, hombre de palabra. Mi padre aprobó el matrimonio de inmediato. En esa época, ya saben cómo era. Nos casábamos jóvenes, formábamos familias, y eso era todo por el resto de la vida. Para bien o para mal. Robert trabajaba como vendedor ambulante para una compañía textil. Viajaba mucho, pasaba semanas fuera de casa, visitando tiendas en pueblos pequeños, haciendo negocios. Era un trabajo que pagaba bien. Gracias a Dios. Lográbamos vivir con dignidad. Nunca faltaba nada en casa. Yo era ama de casa, cuidaba de nuestros 3 hijos, John, que tenía 7 años en ese entonces, Mary con 5, y Pete, el menor, solo 3 años. Nuestra vida era simple, pero era buena. O al menos eso creía yo. Vivíamos en una casa de 2 habitaciones en un barrio obrero aquí en la ciudad. No era nada lujoso, pero era nuestro rinconcito, ¿saben? Yo cuidaba de todo con tanto amor. Me levantaba a las 5 de la mañana para hacer café, preparar el almuerzo de Robert cuando estaba en casa, arreglar a los niños para la escuela, lavar la ropa a mano en el lavadero del patio. Planchar las camisas de Robert hasta que quedaran perfectas porque él era muy particular con su apariencia. Decía, un vendedor siempre necesita presentarse bien. Nunca me quejé del trabajo. Nunca. Era mi rol. Era lo que todas las mujeres hacían en esa época. Y lo hacía con amor porque amaba a mi esposo, amaba a mis hijos, amaba a nuestra familia. Creía que estábamos construyendo una vida juntos, que todo ese esfuerzo, toda esa dedicación valía la pena. Robert viajaba mucho. Como dije, a veces se iba por 10, 15 días. Regresaba cansado, algo distante, pero yo lo entendía. Imaginaba que debía ser difícil estar tanto tiempo en la carretera, durmiendo en moteles baratos, comiendo en restaurantes sencillos, lejos de casa, lejos de la familia. Siempre lo recibía con comida caliente, con la casa ordenada, con cariño. Intentaba hacerlo sentir bien, hacer que esos días en casa fueran especiales antes de que se fuera otra vez. Pero con el tiempo empecé a notar cosas raras, pequeños cambios, sutiles, que al principio hasta intenté ignorar. Ya saben cuando sientes que algo no está bien, pero no logras poner el dedo exactamente en dónde. Era así, una mala sensación en el pecho, una inquietud que no me dejaba en paz. Robert se estaba volviendo cada vez más distante. Cuando regresaba de los viajes, apenas me hablaba. Se quedaba callado,
encerrado en su mundo. Antes solía contarme de las ciudades que visitaba, de clientes graciosos, de las dificultades del trabajo. Hablábamos en la mesa mientras los niños jugaban, pero eso se fue acabando. Llegaba, cenaba en silencio y se iba a dormir. Cuando intentaba iniciar una conversación, respondía con monosílabos, con impaciencia. Y había algo más. Los viajes se hacían cada vez más largos. Antes se iba una semana, 10 días a lo mucho, pero empezó a estar fuera 15, 20 días. Una vez estuvo casi un mes. Le preguntaba si todo estaba bien en el trabajo, si había algún problema, si lo necesitaban tanto. Decía que era temporada de ventas, que había muchos pedidos, que necesitaba cubrir más pueblos. Le creía porque ¿por qué no iba a creerle? Era mi esposo, el padre de mis hijos. Pero mi corazón no descansaba. Algo estaba mal. Lo sentía en las entrañas. Empecé a notar otras cosas también. Cuando Robert llegaba, siempre dejaba las maletas en la cajuela del carro. Siempre. Estacionaba frente a la casa, entraba, me saludaba rápido y solo después de bañarse, después de cenar, después de pasar un rato en casa, iba a sacar las maletas. Me parecía extraño, pero no comentaba. Pensaba que tal vez era flojera o que las maletas pesaban mucho. Un día le ofrecí sacarlas mientras se bañaba. Su reacción fue desproporcionada. Se puso nervioso, casi agresivo. Dijo que no necesitaba, que él las sacaría después, que no tocara sus cosas. Me quedé sopqueada. Nunca había visto a Robert reaccionar así. Me disculpé, dije que solo quería ayudar, y me fui a la cocina con el corazón pesado. Empecé a prestar más atención y noté que siempre era así. Cuidaba esas maletas en la cajuela como si fueran un tesoro, como si hubiera algo ahí que nadie podía ver. Llegaba de un viaje, entraba a la casa, y las maletas se quedaban ahí encerradas en el carro. Solo iba a sacarlas cuando estaba seguro de que yo estaba ocupada, que estaba en la cocina o cuidando a los niños o en el lavadero lavando ropa. Empecé a ponerme paranoica. Pensaba 1000 cosas. ¿Podría estar trayendo mucho efectivo y tenía miedo de que se lo robaran? ¿Podrían ser documentos importantes? ¿Podría haber algo más? No quería pensar en eso, pero el pensamiento llegaba, invadía mi cabeza, me mantenía despierta por las noches. Había una cosa más que me molestaba profundamente. El olor. Cuando Robert regresaba de los viajes, tenía un olor diferente. No era solo sudor. No era solo cansancio. Era perfume. Perfume de mujer. Conocía bien ese olor porque era diferente al mío, diferente a todo lo que yo usaba. Era algo más dulce, más empalagoso. Al principio pensé que podría ser de alguna clienta, de algún abrazo de saludo en alguna tienda. Pero el olor era demasiado fuerte. Estaba en su ropa, en su pelo. Nunca tuve el valor de preguntar directamente. Tenía miedo de la respuesta. Tenía miedo de que mi sospecha fuera cierta porque si lo era, ¿qué iba a hacer? ¿A dónde iba a ir con 3 niños pequeños? ¿Cómo iba a sobrevivir? En esa época, una mujer separada era un escándalo. Era motivo de vergüenza, de chismes, de juicio. No tenía profesión, nunca había trabajado fuera de casa. Me casé a los 18 y pasé directo de la casa de mi padre a la de mi esposo. No tenía experiencia en nada más que en cuidar la casa y a los niños. ¿Qué sabía hacer? Cocinar, limpiar, lavar, planchar. Cosas que toda ama de casa hacía, pero que nadie pagaba. Así que tragué el miedo, tragué la sospecha, y fingí que todo estaba bien. Pero Dios, cuando quiere revelar la verdad, encuentra la manera. Y en mi caso, usó a la persona más improbable, María.
María era una señora de unos 50 años que trabajaba como empleada doméstica en las casas del barrio. Era una mujer humilde, sencilla, de pocas palabras, pero con un corazón enorme. Trabajaba en la casa de la señora Johnson, mi vecina, todos los miércoles y también limpiaba en otras casas de la calle. La conocía de vista, la saludaba cuando nos cruzábamos en la acera, pero no teníamos una amistad cercana. Era discreta, hacía su trabajo y se iba. Pero María era observadora. Veía cosas, prestaba atención, y al parecer había notado algo que yo todavía no había visto. Era una tarde de martes. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era marzo de 1968. Estaba en casa preparando el almuerzo. Robert había regresado de un viaje el día anterior y ya se había ido otra vez esa mañana, esta vez para hacer unas visitas aquí en la ciudad. Los niños estaban en la escuela y yo estaba sola haciendo comida, pensando en la vida. Escuché un golpe en la puerta. Abrí y era María. Acababa de salir de la casa de la señora Johnson y tenía una expresión extraña en la cara. Se veía nerviosa, aprensiva, como si llevara un peso muy grande. Señora Ellen, dijo bajito. ¿Tiene un minuto? Necesito hablar con usted. Me sorprendí, pero abrí la puerta y le pedí que pasara. La llevé a la cocina, le ofrecí café, pero lo rechazó. Se quedó ahí retorciéndose las manos de esa manera de alguien que tiene algo difícil de decir. ¿Qué pasa, María? ¿Pasó algo? Pregunté, sintiendo que el corazón se me aceleraba. Había algo en su manera que me ponía alerta, ansiosa. Tomó aire profundo, miró alrededor como queriendo asegurarse de que nadie más escuchara, y luego habló con voz temblorosa. Señora Ellen, no sé si debería decir esto. Llevo días pensándolo, pidiéndole a Dios que me guíe porque no es asunto mío. Lo sé, pero también sé que si fuera yo, querría que alguien me lo dijera. Y usted siempre ha sido buena conmigo, siempre me ha tratado con respeto, con dignidad, así que no puedo quedarme callada. Sentí que las piernas se me debilitaban. Sabía que lo que venía no iba a ser bueno. Habla, María. Puedes hablar, dije, tratando de mantener la voz firme. Me miró a los ojos y vi lástima ahí. Lástima y tristeza. Señora Ellen, ¿sabe usted de la ropa que hay en la cajuela del carro de su esposo? Me quedé completamente helada. Sus palabras resonaron en mi cabeza como un trueno. ¿Ropa? ¿Qué ropa? ¿Cómo sabía ella de ropa en la cajuela? ¿Qué quiere decir, María? ¿Qué ropa? Logré preguntar con la voz saliendo débil, casi un susurro. Ropa de mujer, señora Ellen. Y cosas de niños también. Lo vi el otro día cuando su esposo estaba sacando unas cajas del carro. Abrió la cajuela y yo pasaba por la acera. Vi un montón de ropa de mujer ahí. Vestidos, faldas, blusas, y había un osito de peluche también. De esos para niños pequeños. Cerró rápido cuando me vio. Pero yo vi. Vi todo. El mundo giró a mi alrededor. Sentí que me iba a desmayar. Ropa de mujer, osito de peluche de niños en el carro de mi esposo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué? No quería creer lo que veía. María siguió con lágrimas en los ojos. Pensé que podría ser algún pedido, algo para su trabajo. Pero luego lo vi otra vez la semana pasada. Regresó de un viaje, estacionó frente a la casa, y antes de entrar abrió la cajuela para sacar algo. Yo estaba en la casa de la señora Johnson en la ventana, y vi que había ropa ahí otra vez. Mucha ropa y una cartera también. Una cartera de mujer de cuero rojo. Señora Ellen, perdóneme por decirle esto, pero eso no es normal.
Un hombre casado no anda con ropa de mujer y cosas de niños en la cajuela del carro sin tener una razón muy mala. No podía hablar, no podía respirar bien. Mi cabeza explotaba con 1000 pensamientos a la vez. Otra mujer. Tenía otra mujer y un hijo. Tenía otro hijo. No, no podía ser. Tenía que haber otra explicación. Tenía que haberla. Tiene que verlo con sus propios ojos, señora Ellen, dijo María, poniendo su mano en mi hombro. Sé que es doloroso. Sé que no quiere creerlo, pero usted merece saber la verdad. Es una buena mujer, trabajadora, dedicada. No merece que la engañen así. Empecé a llorar ahí, frente a esa mujer que apenas conocía, me derrumbé. Lloré de miedo, de rabia, de dolor. María me abrazó, me dejó llorar en su hombro, y se quedó conmigo hasta que me calmé un poco. ¿Qué hago, María? ¿Qué hago? Pregunté entre sollozos. Vaya a ese carro y vea qué hay adentro. Necesita la verdad, señora Ellen. Y la necesita ahora. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero tenía tanto miedo. Tanto miedo de lo que iba a encontrar. Tanto miedo de que mi vida, todo mi mundo, se derrumbara de golpe. Pero también sabía que no podía seguir viviendo en esa incertidumbre, en esa agonía. Necesitaba saber. Necesitaba la verdad, costara lo que costara. Después de que María se fue, me quedé ahí parada en medio de la cocina, sin saber qué hacer. Los frijoles servían en la estufa, pero ya no me importaba. Mi cabeza estaba en otro lado, dando vueltas sin parar. Ropa de mujer, osito de peluche de niños, en el carro de mi esposo. Las palabras de María resonaban en mi mente como un disco rayado, repitiendo sin piedad. Necesitaba ver. ¿Pero cómo? Robert se había llevado el carro. Solo regresaría al final de la tarde después de las visitas que tenía que hacer en la ciudad. Tendría que esperar, y fingir que todo estaba normal. Fingir que no sabía nada. Fingir que mi mundo no se estaba derrumbando. Apagué la estufa. Ya no podía cocinar. No podía hacer nada. Me senté en la silla de la cocina y me quedé ahí mirando a la nada, tratando de procesar todo. Mi mente volaba a lugares donde no quería ir. Imaginaba a Robert con otra mujer. Lo imaginaba abrazando a alguien más, besando otra boca, diciendo palabras de amor a alguien que no era yo. Imaginaba a un niño llamándolo papá, otro hijo, otro niño. No, estaba pensando tonterías. Tenía que haber otra explicación. Tal vez eran regalos. Tal vez estaba comprando cosas para alguien de su familia, para alguna sobrina, para alguna prima. Tal vez era mercancía del trabajo. Muestras de tela que necesitaba mostrar a los clientes. Sí, tenía que ser eso. Tenía que serlo. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía. Sabía que no era nada de eso. Sabía que María tenía razón porque todas esas cosas raras que había notado en los últimos meses, todos esos cambios en el comportamiento de Robert, todo encajaba ahora. El nerviosismo por la cajuela, los viajes cada vez más largos, el distanciamiento, el perfume de mujer en su ropa. Todo encajaba en un rompecabezas horrible que no quería armar, pero que ya estaba casi completo frente a mí. Las horas pasaron lentas, muy lentas. Fui a recoger a los niños de la escuela, les di de almorzar, acosté a Pir a dormir la siesta, todo en piloto automático como un robot. Mary me preguntó si estaba bien porque estaba muy callada. Le dije que tenía dolor de cabeza, que se me pasaría pronto. Me abrazó con esos bracitos y me dijo que me quería. Lloré escondida en el baño. Robert llegó alrededor de las 6 de la tarde.
Escuché el sonido del carro estacionándose frente a la casa y mi corazón se aceleró. Era ahora. Tendría que hacer algo. ¿Pero qué? Confrontarlo directamente, pedirle ver la cajuela. Le parecería extraño, se pondría sospechoso, inventaría alguna excusa. Entonces tuve una idea. Esperaría. Esperaría a que se durmiera, y luego saldría y abriría esa cajuela. Tenía una llave de repuesto del carro en un cajón de la cocina para emergencias. Nunca había necesitado usarla, pero ahora sería mi salvación o mi perdición. Robert entró a la casa con esa cara de cansado de siempre. Me saludó con un beso rápido en la frente, preguntó cómo había estado mi día, pero sin esperar realmente una respuesta. Se fue directo a bañarse. Los niños corrieron a abrazarlo, felices de tener a su papá en casa. Le sonrió, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Ya nunca lo hacía. Cenamos en silencio. Había hecho arroz, frijoles y un bistec con cebolla, su comida favorita. Pero yo no podía comer nada. Mi estómago estaba revuelto, retorcido de nervios y miedo. Robert comió en silencio, mirando su plato. Lo miré y pensé, ¿quién eres? ¿Quién es este hombre sentado frente a mí? ¿Realmente te conozco? Después de la cena ayudó a John con la tarea, algo que no había hecho en meses. Me sorprendió. ¿Estaba tratando de compensar algo? ¿Se sentía culpable? Observé cada movimiento suyo, cada palabra, cada gesto, buscando señales, buscando respuestas. Los niños se fueron a dormir temprano. Gracias a Dios. Los necesitaba dormidos porque lo que iba a hacer no podía tener testigos. Nadie podía ver a la madre desesperada revisando el carro del padre en medio de la noche. Robert se fue al dormitorio alrededor de las 10. Dijo que estaba agotado, que había sido un día duro. Le dije que me quedaría un rato más en la sala ordenando algunas cosas. Ni siquiera lo cuestionó. Se acostó y en 15 minutos ya estaba roncando. El hombre dormía como piedra. Siempre lo hizo. Ni una bomba lo despertaría. Esperé media hora más solo para estar segura. Me senté en el sofá de la sala en la oscuridad escuchando el reloj de pared hacer tic-tac, tic-tac. Cada segundo era una eternidad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir por la boca. Mis manos sudaban frío. Temblaba toda. Finalmente me levanté. Fui a la cocina. Abrí el cajón donde guardaba la llave de repuesto del carro. Estaba ahí entre otras cosas esperándome. Tomé la llave, la metí en el bolsillo de mi vestido y fui a la puerta principal. La abrí despacio, con cuidado de no hacer ruido. La calle estaba desierta, silenciosa. Solo se oía el canto de los grillos y un perro ladrando a lo lejos. El carro estaba estacionado justo frente a la reja. Un Ford Galaxy azul del 66. El orgullo de Robert. Cuidaba ese carro como si fuera un hijo. Lo lavaba todos los fines de semana, lo enceraba, revisaba el aceite, las llantas. A veces pensaba que amaba ese carro más que a mí. Caminé hasta el carro con las piernas temblorosas, puse la llave en la cerradura de la cajuela y giré. El clic del seguro abriéndose sonó demasiado fuerte en la noche silenciosa. Miré hacia la casa, temiendo que Robert se hubiera despertado, pero todo seguía quieto, oscuro. Levanté la tapa de la cajuela despacio. Había una farola cerca que iluminaba tenuemente el interior. Y entonces vi que María tenía razón. Había ropa ahí, mucha ropa. Ya al lado izquierdo, apilada con cuidado, había prendas de mujer, un vestido de lunares azul y blanco, de los que estaban de moda en esa época, una falda plisada negra, 2 blusas de manga corta. Una amarilla y una rosa, un suéter de lana blanco,
medias panty todavía en el paquete, y un par de zapatos cafés de tacón bajo, talla 6. Yo usaba talla 8. Ya al lado derecho estaban las cosas de niños, un enterito azul de bebé con patitos bordados, 2 camisetas blancas pequeñas, un pañal de tela doblado. Y ahí en la esquina ese osito de peluche café que María había mencionado, con un moñito rojo en el cuello y ojos de vidrio que brillaban en la luz tenue. Tomé el osito con manos temblorosas. Era nuevo, limpio, olía a tienda. Todavía tenía la etiqueta en la oreja. Sentí que el estómago se me revolvía. Esto era un regalo. Un regalo para un niño. ¿Para el niño de quién? De Robert. Volví a poner el osito con cuidado, como si se fuera a romper. Mis manos siguieron buscando. Había una bolsa de papel ahí atrás debajo de la ropa. La saqué y la abrí. Adentro había más cosas. Un frasco de perfume francés, de esos caros con el nombre Chanel número 5 escrito en la etiqueta dorada. Nunca había tenido un perfume así en mi vida. Un labial rojo brillante, marca Helena Rubinstein. Una cajita de polvo facial, un frasquito de esmalte de uñas color rosa, y había una cartera de cuero rojo con broche dorado, exactamente como María la había descrito. Tomé la cartera. Pesaba. Había cosas adentro. Abrí el broche con los dedos temblando tanto que apenas podía. Dentro de la cartera había una billetera de mujer de cuero café. Abrí la billetera y ahí estaba. La primera foto era de una mujer joven, bonita con pelo negro liso hasta los hombros sonriendo a la cámara. Llevaba un vestido floreado y estaba sentada en una banca de parque. Detrás se veían árboles y un área de juegos. La foto era reciente. Se notaba por la calidad, por el papel fotográfico nuevo. Pero no era todo. Había otra foto. En esta, la misma mujer tenía un bebé en el regazo, un bebé pequeño, de apenas meses. El bebé llevaba ese mismo enterito azul con patitos que estaba en la cajuela. La mujer sonreía, mirando a la cámara con el bebé acurrucado en sus brazos. Y detrás de ellos, de pie con la mano en el hombro de la mujer, estaba él, Robert, mi esposo, el padre de mis hijos. Sonriendo. Sonriendo de esa manera. Ya no sonreía en casa. Sonriendo como si fuera el hombre más feliz del mundo. Sonriendo al lado de esa mujer y ese bebé. No podía respirar. Literalmente no podía tomar aire. El pecho se me apretó, se cerró, como si alguien se hubiera sentado encima. Las lágrimas empezaron a caer de mis ojos sin darme cuenta. Caían calientes, mojándome la cara, goteando en la foto que sostenía con manos temblorosas. Di vuelta a la foto. En la parte de atrás estaba escrito a mano con letra femenina cuidadosa, nuestra familia. Diciembre de 1967. Diciembre de 1967. 3 meses atrás. 3 meses. Mi cabeza no podía procesarlo. No podía ser real. No podía ser verdad. Pero estaba ahí en mi mano. La prueba innegable. Esa mujer, ese bebé, Robert, una familia. Seguí buscando en la billetera desesperada ahora, necesitando ver todo, necesitando saber todo. Había dinero ahí, varios billetes, había algunos recibos de supermercado, y había documentos. Agarré los documentos. Mi visión estaba borrosa por las lágrimas, pero me obligué a leer. Era una cuenta de luz a nombre de Robert Silva Santos. La dirección era 142 Maple Street, Riverside, a unas 40 millas de aquí. Vivía en Riverside. Tenía una casa en Riverside, a 40 millas de nuestra casa, a 40 millas de mí y de nuestros hijos. Había otro documento,
un acta de nacimiento doblada en 4 partes. La abrí con las manos temblando sin control. Leí cada palabra, cada letra, aunque mi cerebro gritaba que parara, que no siguiera, que no supiera más. Nombre del bebé, Robert Jr., fecha de nacimiento, 15 de agosto de 1967. 7 meses atrás. Nombre del padre, Robert Silva Santos. Nombre de la madre, Vera Louise Carter Santos. Santos. Llevaba su apellido. Se había casado con él. Busqué más. Tenía que haber más. Y lo había. En el fondo de la cartera, dentro de un sobre blanco, estaba otro documento, un certificado de matrimonio. Lo abrí con tanta fuerza que casi rompí el papel. Robert Silva Santos y Vera Louise Carter se casaron el 12 de enero de 1964. 1964, 4 años atrás. Se había casado con ella 4 años atrás mientras estaba casado conmigo, mientras vivía conmigo. Mientras dormía en mi cama todas las noches que estaba en casa. Bigamia. Mi esposo había cometido bigamia. Tenía 2 esposas, 2 familias, 2 hogares, uno en cada ciudad. Y yo, idiota, ingenua, dedicada, nunca había sospechado, nunca había imaginado. Pensaba que estaba trabajando, pensaba que viajaba por negocios, pensaba que era un buen proveedor, un buen padre, un buen esposo. Todo mentira. Todo era mentira. Me apoyé en el carro porque las piernas ya no me sostenían. Caí de rodillas ahí mismo en la calle sosteniendo esos papeles, esas fotos, esa maldita prueba de traición. Lloré. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré de dolor, de rabia, de humillación. Lloré por mí, por mis hijos, por toda la vida que creí tener y que nunca existió realmente. ¿Cuánto tiempo había planeado esto? ¿Cuánto tiempo había vivido esta mentira? ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo mirarme a los ojos, besar mi cara, dormir a mi lado, sabiendo lo que hacía? ¿Cómo tuvo el valor? ¿Y esa mujer, Vera, sabía de mí? ¿Sabía que tenía otra esposa, otros hijos? ¿O también le estaba engañando? Robert le dijo que era viudo o soltero o quién sabe qué. Y ese bebé, Robert Jr., medio hermano de mis hijos, un niño inocente que ni siquiera sabía que existíamos, que ni siquiera sabía del desastre que su padre había hecho. No sé cuánto tiempo estuve ahí arrodillada en la calle sosteniendo esos documentos. Pudieron ser 5 minutos o 1 hora. Había perdido la noción del tiempo, del espacio, de todo. Solo estaba ese dolor, ese vacío enorme en el pecho, esa sensación de haber sido destruida desde adentro. Finalmente logré levantarme. Volví a poner todo en la cartera. Cerré la cajuela, la aseguré. Regresé a la casa como sonámbula. Fui al dormitorio donde Robert dormía profundamente sin ninguna culpa, sin ningún peso en la conciencia. Lo miré ahí, acostado boca arriba, roncando, tranquilo, en paz. Quise gritar. Quise despertarlo gritando. Tirarle esos documentos en la cara. Exigir explicaciones. Exigir que me dijera por qué me había hecho esto. Por qué había destruido todo. Pero no hice nada de eso porque en ese momento no tenía fuerzas. Estaba vacía, hueca, rota. Fui a la sala, me senté en el sofá y me quedé ahí en la oscuridad, sola, en silencio, sosteniendo esa cartera roja en el regazo como si fuera una bomba a punto de explotar. Y lo era. Era una bomba que ya había explotado y destruido todo a mi alrededor. Ahora solo quedaba recoger los pedazos, si es que era posible recogerlos. Pensé en despertar a los niños y huir, llevarme a mis hijos y largarme, desaparecer, nunca volver a ver a ese hombre frente a mí. ¿Pero a dónde iba a ir?
No tenía dinero. No tenía familia cercana que pudiera darme refugio con 3 hijos. Mis padres habían muerto años atrás. Estaba sola en el mundo aparte de mis hijos y ese esposo mentiroso. Pensé en matarme. Juro que lo pensé. Pensé en acabar con todo de una vez porque el dolor era demasiado grande, demasiado pesado para cargar. Pero entonces miré el pasillo, al dormitorio donde mis 3 bebés dormían inocentemente, sin saber nada, sin saber que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Y supe que no podía hacerlo. No podía abandonarlos. Me necesitaban. Yo era todo lo que realmente tenían. Así que me quedé ahí sentada, esperando que amaneciera, esperando que viniera el valor, esperando que vinieran las palabras correctas a mi boca para poder confrontar a ese hombre que ya no conocía. Que tal vez nunca conocí realmente. Porque una cosa sabía, no iba a fingir que no sabía nada. No iba a seguir viviendo esa mentira. Tendría que enfrentarlo. Tendría que luchar. Tendría que luchar por mis derechos, por los derechos de mis hijos, por la verdad. No tenía idea de que había adelante. No tenía idea de cómo terminaría esto. Pero sabía que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. Mi vida había terminado y había comenzado de nuevo ahí en esa horrible noche de marzo de 1968. La noche en que descubrí que me habían traicionado de la peor manera posible. La noche en que descubrí que mi matrimonio era una farsa, mi familia era una mentira, y el hombre que amaba nunca había existido. El sol salió ese miércoles como si nada hubiera pasado. Los pájaros cantaban afuera. El lechero pasó dejando botellas en la reja. La vida seguía normal para todos menos para mí. Para mí, el mundo se había acabado. No había dormido nada. Ni un minuto. Pasé toda la noche ahí en el sofá sosteniendo esa cartera roja, mirando la pared, viendo toda mi vida desmoronarse frente a mí. Cada recuerdo, cada momento feliz que creí haber vivido con Robert, todo estaba contaminado ahora. Todo era mentira. Nuestro matrimonio era mentira. Nuestro amor era mentira. Había vivido 8 años al lado de un extraño. Cuando empezó a aclarar, me levanté. Me lavé la cara en el lavadero de la cocina con agua fría, tratando de esconder mis ojos hinchados de tanto llorar. Me miré en el espejito que colgaba ahí y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Había envejecido 10 años en una noche. Mi cara estaba pálida, mis ojos rojos y hundidos, mis labios agrietados. Parecía un fantasma. Empecé a hacer café. Necesitaba mantener las apariencias, al menos hasta que los niños despertaran. No podía dejar que notaran que algo estaba mal. No lo merecían. No merecían ver a su madre destruida, a su padre desenmascarado, a su familia hecha pedazos. Al menos no todavía. Puse el agua a hervir, saqué el filtro de tela, medí el café molido. Todo mecánico, automático. Mis manos hacían los movimientos, pero mi cabeza estaba muy lejos, muy lejos. Pensaba en qué le iba a decir a Robert. Pensaba en cómo iba a empezar esa conversación. Pensaba en cómo iba a enfrentar al hombre que me había traicionado de la manera más cruel posible. Escuché pasos en el pasillo. Era él. Robert despertando, viniendo a la cocina, esperando encontrar el café listo, la mesa puesta, la esposa sonriente como siempre. Pero hoy sería diferente, muy diferente. Entró a la cocina bostezando con la camisa de pijama medio abierta, el pelo revuelto del sueño. Me saludó con un gruñido, fue directo a la mesa y se sentó, esperando que le sirviera café, como siempre hacía, como lo había hecho durante 8 años. Pero no me moví. Me quedé ahí de espaldas a la estufa, mirándolo, solo mirándolo. Notó que algo estaba mal.
Levantó los ojos hacia mí con esa expresión de irritación que tenía cuando las cosas no eran como él quería. ¿Dónde está el café?, preguntó impaciente. Tengo que hablar contigo, dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Más fría también. Suspiró, se pasó la mano por la cara, miró el reloj en la pared. No ahora, Ellen. Tengo que salir temprano hoy. Hablamos después. Ahora, repetí, y esta vez había una dureza en mi voz que no sabía que era capaz de tener. Va a ser ahora. Me miró más atentamente, frunciendo el ceño, notando que algo estaba muy mal. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió?, preguntó, pero sin verdadera preocupación. Era más irritación por que le interrumpieran su rutina. Me di la vuelta, agarré la cartera roja que estaba en la encimera de la cocina y la tiré sobre la mesa frente a él. La cartera cayó con un golpe sordo y algunos objetos adentro sonaron. Robert miró la cartera, luego me miró a mí, y en su cara en ese momento exacto lo vi todo. Vi reconocimiento. Vi pánico. Vi culpa. Vi que sabía que lo habían descubierto. El silencio en la cocina era pesado, asfixiante. Esperé a que dijera algo, que inventara alguna excusa, que intentara negar, pero no dijo nada. Solo siguió mirando esa cartera como si fuera una serpiente venenosa. Ábrela, dije con voz temblorosa. Ábrela ahora y explícame qué es esto. No se movió. Siguió sentado paralizado con las manos cerradas en puño sobre la mesa. No necesito abrirla, dijo bajito. Ya lo viste todo, ¿verdad? Eso fue como un puñetazo en el estómago, la confesión. Había confesado sin siquiera intentar negar, sin siquiera intentar inventar una historia, porque sabía que ya no servía de nada. ¿Quién es ella?, pregunté, y mi voz salió como un susurro ronco. ¿Quién es Vera? Robert cerró los ojos, tomó aire profundo. Cuando abrió los ojos otra vez, había una expresión que nunca había visto en él antes. Era resignación y algo más, algo que parecía casi alivio. Es mi esposa, dijo. Así directo, sin rodeos. Soy tu esposa, dije, sintiendo que las lágrimas volvían. Soy tu esposa, la madre de tus hijos. Tú también, dijo. Y la frialdad con que lo dijo me dio náuseas. Vera también es mi esposa. Las tengo a las dos. Tuve que apoyarme en el lavadero porque pensé que me iba a caer. Aún sabiéndolo, aún habiendo visto los documentos, oírlo de su boca era diferente, era peor, era demasiado real. ¿Cuánto tiempo?, logré preguntar. 4 años, respondió, mirando hacia abajo. La conocí en un viaje de trabajo a Riverside. Nos involucramos. Me enamoré. Me enamoré. Había dicho que se enamoró de otra mujer mientras estaba casado conmigo, mientras yo cuidaba su casa, sus hijos, su vida. ¿Y el bebé?, pregunté, ahogándome con las palabras. Bobby. Tiene 7 meses. Es mi hijo. Mi hijo. Como si fuera lo más natural del mundo. Como si no fuera traición, mentira, crimen. Te casaste con ella, dije. No era pregunta. Era afirmación. Cometiste bigamia. Tienes 2 familias. Lo sé, dijo. Y por primera vez pareció un poco perturbado. Sé que está mal. Sé que fue una locura, pero pasó. Y ahora es así. ¿Cómo puedes? Exploté, dejando salir por fin la rabia. ¿Cómo puedes vivir así? Mintiendo a todos, durmiendo con las 2, teniendo un hijo con las 2. ¿Cómo te miras al espejo y no te das asco? No entiendes, dijo,
levantando la voz también por primera vez. No entiendes nada. Necesitaba más. Necesitaba algo diferente. Eres una buena mujer, Ellen. Una buena madre, pero no eres. No eres suficiente. No soy suficiente. Esas palabras me cortaron el corazón como un cuchillo. No suficiente. Después de todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, todos los años dedicados a él, no era suficiente. ¿Qué tiene ella que yo no tenga? Pregunté, odiando la desesperación en mi propia voz, pero necesitando saber. Es diferente, dijo. Y había algo en sus ojos cuando hablaba de ella. Algo que ya no tenía cuando me miraba a mí. Es vibrante. Se ríe de mis chistes. Me hace sentir joven con ella. Soy otra persona, una mejor persona. ¿Y conmigo qué eres? Grité. Conmigo eres un mentiroso, un traidor, un cobarde. Los niños, Dios mío, los niños se iban a despertar con el ruido. Necesitaba controlarme, necesitaba bajar la voz. Pero era tan difícil, tan imposible contener todo ese dolor, toda esa rabia. ¿Y ahora qué? Pregunté más calmada, pero con la voz llena de veneno. ¿Qué vas a hacer ahora que lo descubrí? ¿Vas a pedir perdón? ¿Vas a terminar con ella? ¿Vas a elegir a tu familia real? Robert se quedó callado un largo momento, un silencio que duró una eternidad. Y entonces dijo lo que menos esperaba oír. Voy a elegirla a ella. El suelo se abrió bajo mis pies. ¿Iba a elegirla a ella? No. No. Esto no podía estar pasando. ¿Qué? Susurré. Voy a quedarme con Vera, dijo. Y ahora me miró directo a los ojos sin apartar la mirada. Me voy a mudar a Riverside para siempre con ella y con Bobby. Ya lo venía pensando desde hace rato. Que lo descubrieras ahora en realidad facilita las cosas. Facilita las cosas. Como si estuviera hablando de cambiar de trabajo, de cambiar de carro, no de abandonar a su esposa y a 3 hijos. No puedes hacer esto, dije, sintiendo que el pánico me invadía. Robert, no puedes abandonar a los niños. Son tus hijos. Te necesitan. Les voy a mandar dinero, dijo, como si eso resolviera todo. No los voy a dejar en la miseria. Pero ya no puedo vivir así, dividido entre 2 lugares, 2 casas, 2 vidas. Necesito elegir, y la elijo a ella. ¿Ella sabe de mí? Pregunté de repente, necesitando saber. ¿Sabe que estás casado? ¿Que tienes 3 hijos? Robert apartó la mirada y tuve mi respuesta. No sabe. Lo sabe, dije, casi riendo de desesperación. Le mentiste a ella también. Le dijiste que era soltero o viudo o alguna mentira por el estilo. Ella también está siendo engañada. Se lo voy a decir, dijo, pero sin ninguna convicción. Le voy a explicar todo. Va a entender. No va a entender nada, grité otra vez, perdiendo el control. Nadie va a entender. Eres un criminal, Robert. La bigamia es un delito. Podrías ir a la cárcel. Se levantó de la silla de repente, violentamente, haciendo que la silla raspara el piso con un ruido horrible. No vas a hacer nada, dijo. Y ahora había amenaza en su voz. No vas a ir a la policía. No vas a hacer un escándalo. No vas a decirle a nadie porque si lo haces, no voy a mandar ni un centavo. Van a pasar hambre, tú y estos niños. No tienes profesión, no tienes cómo mantenerte. Me necesitas. Así que vas a quedarte callada y aceptar la situación como está. Miré a ese hombre y ya no reconocí nada de él.
Ni rastro del muchacho que conocí en la iglesia hace 10 años. Ni resto del hombre que amé, que admiré, que respeté. Ahí frente a mí había un extraño. Un extraño cruel, egoísta, sin corazón. Te odio, dije con cada fibra de mi ser. Te odio tanto que duele. Ya se te pasará, dijo. Frío como el hielo. Todos se recuperan. La vida sigue. Salió de la cocina y fue al dormitorio. Escuché los sonidos de él cambiando, poniéndose la ropa, empacando sus cosas. Los niños empezaron a despertar. Escuché la voz de John llamando desde el dormitorio preguntando si ya era hora de ir a la escuela. Necesitaba ir ahí. Necesitaba cuidarlos. Necesitaba fingir que todo estaba normal. Pero no podía moverme. Estaba clavada al piso de esa cocina mirando esa maldita cartera roja sobre la mesa. Robert volvió ya vestido con una maleta pequeña en la mano. Una maleta que no lo había visto empacar. La tenía lista. Ya sabía que se iba. Ya había decidido todo. Vendré por el resto de mis cosas otro día, dijo, deteniéndose en la puerta de la cocina. Cuando estés más calmada, y mandaré dinero a fin de mes. No mucho, porque ahora tengo 2 familias que mantener, pero suficiente para que no sufran. Sal de aquí, dije con voz baja pero firme. Sal de mi casa. Sal de mi vista. No quiero ver tu cara nunca más. Asintió como si hubiera esperado exactamente esa reacción. Se dio la vuelta y fue hacia la puerta principal. Lo seguí. Necesitaba estar segura de que realmente se iba, de que esto no era una pesadilla. Abrió la puerta, agarró otra maleta que tenía escondida cerca y salió. No miró atrás, no se despidió de los niños, simplemente se subió al carro y se fue. Vi el Ford Galaxy azul desaparecer en la esquina, llevándose toda mi vida, toda mi seguridad, todo mi futuro. Los niños vinieron corriendo a la sala, ya vestidos con la ropa de escuela, buscando el desayuno. John preguntó dónde estaba papá. Le dije que se había ido temprano al trabajo. Mentí. Mentí como él me había mentido todos esos años. Pero yo mentí para proteger a mis hijos. Él mintió para protegerse a sí mismo. Les di desayuno en piloto automático, pan con mantequilla, leche con chocolate. Comieron charlando, hablando de los sueños que tuvieron, de los juegos en la escuela, inocentes, completamente inocentes de todo lo que estaba pasando, de todo lo que acababa de derrumbarse. Los llevé a la escuela, regresé a casa y entonces sola, por fin, me derrumbé. Caí al piso de la sala y lloré. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Lloré hasta que me dolió la garganta. Lloré hasta que ya no podía respirar bien. Lloré por la mujer que era y que había dejado de existir. Lloré por la familia que creí tener y que nunca fue real. Lloré por el futuro que había imaginado y que me habían arrancado. Los días siguientes fueron los peores de mi vida. Robert no volvió, no llamó, no dio noticias. Fue como si se hubiera evaporado, como si nunca hubiera existido. Tuve que explicarles a los niños que papá se había ido en un viaje muy largo, que tardaría en volver. Preguntaban todos los días cuándo iba a aparecer. No sabía qué contestar. El dinero que tenía en casa se acabó en una semana. Robert no mandó nada a fin de mes como había prometido. Nada. Ni $1. Empezaron a llegar las cuentas. Luz, agua, la renta de la casa. No tenía cómo pagar. No tenía de dónde sacar. Intenté hablar con su familia, sus hermanos, sus tíos, pero nadie sabía dónde estaba. O sabían y no querían decirme. Empezaron a mirarme con lástima, con curiosidad mórbida. Empezaron los chismes.
La señora Johnson, mi vecina, lo contó por toda la calle que Robert me había abandonado. No sabía los detalles de la segunda familia, pero sabía que se había ido, y eso fue suficiente para convertirme en el tema del barrio. Las otras mujeres empezaron a evitarme como si fuera contagiosa, como si el abandono fuera una enfermedad que podían agarrar si se acercaban demasiado. En la panadería, en el mercado, en la misa, sentía las miradas, los susurros. Pobre Ellen, decían. Su marido se fue con otra mujer. Algo debe haber hecho mal. Una mujer abandonada es porque no supo mantener a su hombre. La humillación era insoportable. Peor que el dolor, peor que la falta de dinero era el juicio, el desprecio, la condena de una sociedad que siempre culpaba a la mujer. Nunca al hombre que había traicionado, mentido, abandonado. Siempre a la mujer que no había sido suficiente, que no había sabido mantener a su esposo en casa. Ya no salía de la casa salvo por lo esencial. Llevar y recoger a los niños de la escuela, comprar lo mínimo de comida que el dinero que tenía ahorrado en casa permitía. Eso era todo. El resto del tiempo me quedaba encerrada con las cortinas cerradas, tratando de volverme invisible. Un mes después del abandono recibí una carta. Era de él. Por fin. La abrí con manos temblorosas, con el corazón acelerado, con una esperanza idiota de que tal vez se estaba arrepintiendo, tal vez volvía. Pero no, la carta tenía 3 líneas. Ellen, adjunto $50. Es lo que puedo mandar este mes. Cuida bien a los niños, Robert. $50. Era la mitad de lo que gastábamos al mes. Ni siquiera cubría la renta. Estaba sola. Completamente sola, sin esposo, sin dinero, sin esperanza, con 3 hijos que criar, que alimentar, que vestir, y sin la menor idea de cómo iba a hacerlo. Esa noche me senté en la cama mirando a mis hijos dormir inocentemente en los colchones de su cuarto y pensé, se acabó. Mi vida se acabó. A los 27 años era una mujer acabada, destruida, sin futuro. Pero ahí en ese momento de desesperación total, de oscuridad completa, algo pasó dentro de mí. Algo pequeño, casi imperceptible. Una chispa de rabia, de indignación, de negativa a rendirme. Miré a esos 3 niños durmiendo, confiando en mí, dependiendo de mí, y pensé, no me voy a rendir. No voy a dejar que este hombre nos destruya. No voy a dejar que esta situación me rompa por completo. Voy a luchar. Voy a sobrevivir. Y voy a demostrarle a él, a todos, que soy más fuerte de lo que piensan. No sabía cómo. No sabía por dónde empezar. Pero sabía que no iba a quedarme ahí esperando que la vida me tragara. Iba a reaccionar. Iba a levantarme. Iba a encontrar la manera. Y eso fue lo que hice. Al día siguiente, cuando salió el sol, ya estaba levantada. No había dormido bien otra vez. Pero esta vez no era solo por desesperación. Era por determinación también. Había tomado una decisión en la madrugada mientras miraba el techo del dormitorio y escuchaba la respiración de mis hijos. No iba a esperar a que Robert mandara migajas cada mes. No iba a seguir dependiendo de un hombre que me había traicionado, abandonado, humillado. Iba a encontrar la manera de ganar mi propio dinero. Iba a arreglármela sola. ¿Pero cómo? Esa era la pregunta que martillaba en mi cabeza. No tenía profesión. Nunca había trabajado fuera de casa. Me casé a los 18 y pasé directo de la casa de mi padre a la de mi esposo. No tenía experiencia en nada más que en cuidar la casa y a los niños. ¿Qué sabía hacer? Cocinar, limpiar, lavar, planchar. Cosas que toda ama de casa hacía pero que nadie pagaba.
Seguí pensando en esto mientras preparaba el desayuno para los niños. Repasé en mi mente alguna habilidad que pudiera tener, algo que me pudiera dar dinero. Y entonces recordé, coser. Sabía coser. Mi madre me había enseñado cuando era niña. Era costurera. Hacía ropa a medida para las mujeres del barrio donde vivíamos. Pasaba horas a su lado, mirando, aprendiendo, ayudando. Decía que toda mujer necesitaba saber coser, que era una habilidad útil para la vida. Y yo había aprendido bien. Cosía la ropa de los niños, hacía remiendos, ajustaba piezas cuando era necesario. No era ninguna experta, pero me defendía. Y tenía la máquina, la vieja máquina de coser Singer de mi madre que me había dado cuando me casé. Estaba guardada en un rincón del dormitorio cubierta con una tela, medio olvidada. No la había usado para nada serio en años, solo para arreglos pequeños. Pero funcionaba. Era vieja, pesada, de esas con pedal, pero funcionaba bien. ¿Podría hacerlo? ¿La gente me contrataría para coser? ¿Podría ganar suficiente para mantener a 3 hijos? Solo había una manera de saberlo, intentándolo. Después de llevar a los niños a la escuela, regresé a casa corriendo. Fui directo al dormitorio. Quité la tela de la máquina Singer, la limpié toda, le puse aceite en los lugares correctos, la probé. El pedal estaba un poco duro, pero nada que no se pudiera usar. Saqué algunos retazos de tela que tenía guardados, hice algunas costuras de prueba. Al principio me temblaban las manos, estaban oxidadas, pero poco a poco recuperé el ritmo. La aguja subía y bajaba, la tela se deslizaba, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Pasé el resto de la mañana organizando. Separé las telas que tenía en casa, conté los carretes de hilo, revisé las agujas, las tijeras, los botones. No tenía mucho, pero era un comienzo. Necesitaba clientas ahora. Necesitaba que la gente supiera que ofrecía servicios de costura. Pensé en hacer unos volantes para repartir en el barrio, pero no tenía ni dinero para comprar papel. Así que lo hice a la antigua, de boca en boca. Salí de la casa esa tarde por primera vez en semanas y fui tocando puertas de las vecinas. Fue duro, muy duro, porque sabía que habían oído del escándalo. Sabían que Robert me había abandonado, y sentía la vergüenza quemándome la cara cada vez que tocaba un timbre. Pero tragué el orgullo por mis hijos. Lo tragué. La primera casa fue la de la señora Johnson, mi vecina. Abrió la puerta con ese aire de curiosidad mal disimulada, casi feliz de tener chisme nuevo. Hola, señora Johnson, dije, forzando una sonrisa. Vine a avisarle que estoy haciendo costura en casa ahora. Si necesita algún arreglo en la ropa, algún remiendo, puede buscarme. Hago dobladillos, coso botones, ajusto mangas, esas cosas. El precio es bueno. Me miró de arriba abajo con esa manera de quien evalúa, juzga. Luego sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Ah, sí. Qué bueno, querida. Cuando lo necesite, te busco. Pero sabía que no me iba a buscar. Lo sabía por su manera, por su tono de voz, pero está bien. Había otras casas, otras personas. Pasé toda la tarde de puerta en puerta por toda la calle. Algunas mujeres fueron amables. Dijeron que lo pensarían, que tal vez tendrían algo. Otras fueron frías, apenas me miraron a la cara, dieron excusas. Entendí. Una mujer abandonada era un tabú en esa época. Otras mujeres tenían miedo, pensaban que podía traer mala suerte o que intentaría robarles a sus maridos. Como si yo quisiera un hombre para algo después de todo lo que había pasado. Regresé a casa desanimada, con el corazón pesado.
Nadie me había dado trabajo concreto, solo promesas vagas. Y yo necesitaba dinero ya, no promesas. Estaba sentada en la sala mirando la máquina de coser y pensando qué hacer cuando escuché un golpe en la puerta. Era el atardecer, casi hora de recoger a los niños. Fui a abrir sin mucha expectativa. Era María, la empleada doméstica, la mujer que me había dicho de la ropa en la cajuela y había cambiado mi vida para siempre. Señora Ellen, dijo con esa manera tímida suya. Escuché que está haciendo costura. Estoy intentando, respondí sin mucha esperanza. ¿Por qué? ¿Podría hacerme un vestido para mí para llevar en la fiesta de boda de mi sobrina el próximo mes? Tengo la tela. Ya la compré en el mercado. Solo necesito a alguien que lo haga. Le pago lo que cobre. Miré a esa mujer sencilla, humilde, que trabajaba duro todos los días limpiando casas ajenas, y quise llorar. Me estaba dando la primera oportunidad, el primer trabajo real. Y más que eso, me estaba dando dignidad. Me estaba tratando como profesional, no como objeto de lástima. Lo hago, María, dije con la voz ahogada de la mayor alegría. Entró, sacó de su bolso una tela hermosa, azul marino con florecitas blancas diminutas. Me mostró un recorte de revista con el modelo que quería. Era un vestido sencillo pero bonito, con cuello redondo y mangas cortas, un cinturoncito marcando la cintura. Puedo hacerlo, dije, ya visualizando el trabajo. ¿Para cuándo lo necesita? Tengo un mes, dijo, pero puedes tomarte tu tiempo. ¿Cuánto va a costar? No tenía idea de cuánto cobrar. No tenía experiencia con precios. Pensé rápido. Calculé el tiempo que tomaría, el trabajo involucrado. $20, dije, algo insegura. Sus ojos se iluminaron. ¡Qué barato! La costurera del centro cobra el doble. Mira, te pago 30. Es justo. No necesitas, María, dije emocionada. 20 está bien. Insisto, dijo. Tienes 3 hijos que criar sola. Lo necesitas más que yo. Y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Abrió su vieja cartera y sacó $15, la mitad del pago por adelantado. Aquí para que compres hilo, esas cosas. El resto te lo pago cuando recoja el vestido terminado. Tomé ese dinero con manos temblorosas. $15. No era mucho, pero en ese momento era todo. Era comida en la mesa. Era esperanza. Era el comienzo. Gracias, María, dije, y las lágrimas empezaron a caer sin poder contenerlas. Muchas gracias. No sabes cuánto significa esto para mí. Me abrazó. Me abrazó de verdad, con fuerza, con cariño, como nadie me había abrazado en mucho tiempo. Nos ayudamos entre nosotras, señora Ellen, así es como funcionan las cosas. Cuando una mujer cae, las demás tienen que tenderle la mano porque la vida ya es bastante dura. Esa noche, después de acostar a los niños, me quedé despierta hasta tarde trabajando en ese vestido. Tomé las medidas de María de memoria, dibujé el patrón en papel de periódico, corté la tela con todo el cuidado del mundo. Cada corte tenía que ser perfecto, cada costura tenía que ser impecable. Eso no era solo un vestido. Era mi reputación. Era mi futuro. Era la prueba de que podía hacerlo. Me tomó una semana terminarlo. Trabajé de madrugada después de que todos dormían y en las horas que los niños estaban en la escuela. Los dedos me dolían de tanto empujar la tela en la máquina. La espalda me dolía de estar encorvada sobre el trabajo, pero no paré. Hice cada detalle con cuidado. El cuello perfecto, las mangas simétricas, el dobladillo recto, el cierre bien puesto. Cuando terminé,
Miré ese vestido colgado en la percha y sentí orgullo. Orgullo de verdad. Era hermoso. Llamé a María para que se lo probara. Vino un sábado por la mañana tímida, casi sin creer que ya estuviera listo. Se puso el vestido, y cuando se miró en el espejito pequeño de mi dormitorio, la cara se le iluminó. ¡Ay, señora Ellen, está tan bonito! Parece ropa de tienda. ¿Me queda bien?, pregunté ansiosa. No me aprieta en ningún lado. Está perfecto, dijo, girando frente al espejo. Mejor de lo que imaginé. Tienes un don para esto. Pagó los $15 restantes, me abrazó otra vez y se fue feliz con el vestido doblado en su bolso. Y entonces empezó. María llevó el vestido a la boda, y todas sus amigas preguntaron quién lo había hecho. Ella dio mi nombre. La semana siguiente, 2 mujeres aparecieron en mi puerta. Una quería que le hiciera una falda. Otra quería que le ajustara un vestido que había comprado y le quedaba grande. Trabajos pequeños, pagos pequeños, pero era dinero. Era sustento. El boca a boca funcionó despacio, pero funcionó. Las mujeres del barrio empezaron a buscarme. Un dobladillo aquí, un arreglo allá, un botón que coser. Nada muy elaborado al principio, pero acepté todo. Todo. No tenía el lujo de elegir. Con el dinero que iba entrando compré hilo, agujas, más tela, reinvertí todo en el trabajo. Los niños preguntaban por qué la máquina de coser siempre estaba funcionando, por qué me quedaba despierta tan tarde. Les decía que era un pasatiempo, que estaba haciendo cositas. No quería que supieran nuestra situación real. No quería que sintieran el peso de la pobreza, del abandono. Robert mandó dinero 2 veces más. $50 otra vez, una miseria. Luego dejó de mandar, simplemente dejó de hacerlo. Desaparición completa. Pero yo no estaba esperando. Estaba demasiado ocupada trabajando, construyendo algo con mis propias manos. Los meses pasaron, el trabajo aumentó. De arreglos pequeños pasé a hacer piezas completas, blusas, faldas, vestidos sencillos. Mi reputación como buena y barata costurera se extendió más allá del barrio. Venían mujeres de otros lugares recomendadas por mis clientas. Trabajaba como loca. Me levantaba a las 5 de la mañana, arreglaba a los niños para la escuela, luego me sentaba en la máquina hasta el mediodía. Paraba para hacer el almuerzo, cuidar la casa rápido, recoger a los niños, darles atención, hacer la cena, acostarlos. Y luego de 9 de la noche hasta la 1 o 2 de la mañana volvía a la máquina todos los días, todos los días. Era agotador. Me dolía todo el cuerpo. Los ojos me ardían de tanto forzar la vista. Las manos siempre con los dedos lastimados por las agujas. Pero no me quejaba porque era mío. Era mi trabajo, mi dinero, mi dignidad. Nadie podía quitármelo. Con el tiempo logré comprar una máquina overlock usada de una costurera que se retiraba. Ahora podía hacer mejores acabados, más profesionales. El trabajo mejoró aún más en calidad, y con mejor calidad vinieron más clientas y pagos más grandes. Al final del primer año ya estaba pagando todas las cuentas de la casa con dinero de la costura. Todas. Renta, luz, agua, comida, útiles escolares de los niños, todo de mi trabajo sin depender de un centavo de Robert. Eso me llenó de un orgullo que no sabía que era capaz de sentir. Lo estaba logrando. Sola, abandonada, sin ayuda de nadie más que de mí misma, estaba logrando mantener a mi familia. María siguió siendo mi amiga fiel. Aparecía todas las semanas, aunque no tuviera trabajo que hacerle. Traía un pastel, unas verduras del mercado, charlaba conmigo mientras cosía. Me contaba de las casas donde trabajaba, de las familias,
de los chismes, me hacía reír, me hacía olvidar por unos momentos el dolor que todavía llevaba adentro. Fue ella quien me contó cuando descubrió algo de Robert. Ya era 1970, casi 2 años después de que se fue. Señora Ellen, dijo una tarde con esa manera de quien tiene noticia importante. Me enteré de algo de su exmarido. Mi corazón se aceleró. Había tratado de no pensar en él, de no preguntar, de no saber, pero claro que tenía curiosidad. Claro que me preguntaba cómo estaba, qué hacía, si era feliz con su otra familia. ¿Qué? Pregunté, fingiendo desinterés, pero muriendo de curiosidad por dentro. Regresó a la ciudad, dijo. Está viviendo con su esposa, esa Vera, y con el hijo. Pero escuché que las cosas no están fáciles. La mujer se enteró de que tenía otra familia, usted y los niños. Se puso furiosa, casi se separa de él. Pero él suplicó. Dijo que había sido un error, que solo la amaba a ella, ese cuento. Se quedó, pero dicen que lo vigila como halcón. No sabía si reír o llorar. Una parte de mí sintió una satisfacción amarga. Estaba pagando de alguna manera. Estaba teniendo que lidiar con desconfianza. Con el peso de la traición que había cometido. Pero otra parte solo sintió tristeza. Tristeza por todo. Por todo ese desastre. Por todas las vidas destruidas por las elecciones egoístas de un hombre. Y hay más, siguió María. Lo despidieron del trabajo. Parece que el jefe se enteró de la bigamia y no quiso saber más de él. Ahora hace trabajos eventuales, temporales, esas cosas. También le está costando. No dije nada. Solo seguí cosiendo, empujando la tela en la máquina, escuchando el sonido rítmico de la aguja. No sentí lástima por él. Ni un poquito. Él había hecho sus elecciones. Ahora tenía que vivir con las consecuencias. Los años pasaron, 1970, 71, 72. Los niños creciendo, yo trabajando sin parar, el negocio de costura creciendo junto. Logré rentar una casa un poco más grande con un cuarto extra que convertí en taller de costura. Compré otra máquina. A veces contrataba un ayudante para trabajos grandes. Mis hijos crecieron viendo a su madre luchar, viendo que era posible levantarse después de caer, que era posible sobrevivir, incluso prosperar, sin depender de ningún hombre. John se volvió un muchacho responsable, ayudaba en casa, cuidaba a sus hermanos menores. Mary se interesó también por la costura. Se quedaba a mi lado mirando, aprendiendo. Pete era el más sensible. Me abrazaba cuando notaba que estaba cansada. Decía que cuando creciera iba a trabajar y cuidarme a mí. Preguntaba un poco por su padre. Al principio preguntaban mucho, lloraban, lo extrañaban. Pero con el tiempo aceptaron que no iba a volver, que había hecho una elección. Nunca hablé mal de él frente a ellos, nunca los puse en contra de su padre aunque se lo mereciera. Los dejé sacar sus propias conclusiones a medida que crecían y entendían las cosas. Y entonces, una tarde de 1973, 5 años después de que se fue, Robert apareció en mi puerta. Estaba cosiendo un vestido de novia, mi trabajo más importante hasta entonces, cuando escuché el golpe. Fui a abrir sin imaginar quién sería. Abrí la puerta y casi me caigo hacia atrás. Era él, más viejo, más flaco, con la cara marcada, aspecto cansado. Pero era él, Robert. Ellen, dijo con voz baja, necesito hablar contigo. Mi primer instinto fue cerrarle la puerta en la cara.